Buenos días, profesora. Mi nombre es Denise Gutiérrez y el día de hoy, junto a mis compañeras, le vamos a hablar sobre el surfactante. Vamos a hablar acerca de cuándo se debe usar el surfactante, las interacciones, el mecanismo de acción, entre otras cosas. Bueno, ¿cuándo utilizamos el surfactante? El surfactante se usa cuando la madre va a tener un parto prematuro o existe un gran riesgo de que tenga un parto prematuro. También se usa en recién nacidos prematuros que al nacer padezcan el síndrome de distrés respiratorio. En ambos casos se utiliza para promover la maduración pulmonar. El mecanismo de acción. El surfactante es una lipoproteína. Su producción comienza alrededor de la semana 26 de gestación y alcanza los niveles funcionales adecuados hacia la semana 35. Es sintetizado en el retículo endoplasmático de los neumocitos tipo 2 y se almacena en los cuerpos lamelares. Es desde ahí donde se libera hacia los alvéolos pulmonares. El surfactante actúa en los alvéolos. Estos tienen su superficie interna recubierta con una capa de líquido que produce tensión superficial. Con esto los alvéolos suelen colapsar, sobre todo en la expiración. El surfactante reduce esta tensión y permite que los alvéolos estén abiertos. Con esto hay una mejor respiración eficiente y sin esfuerzo. Su composición es mayormente de fosfolípidos, principalmente de DPPC. Esta puede ubicarse en la interfaz aire-líquido que está dentro de los alvéolos e interfiere con las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua. Luego tenemos a las proteínas SPB y SPC. Estas son hidrofóbicas y contribuyen con la expansión y distribución del surfactante en el alvéolo. Luego tenemos a las proteínas SPA y SPD. Estas son las que ayudan a eliminar microorganismos. La administración de surfactante tiene algunas contraindicaciones importantes. Primero, no debe usarse en recién nacidos con anomalías congénitas incompatibles con la vida, ni en aquellos con un estado de perfusión muy comprometido o con hemorragia pulmonar activa. Tampoco va a estar recomendado en casos de hernia diafragmática congénita, ya que la respuesta al tratamiento puede ser limitada. Además, en algunos recién nacidos con dificultad respiratoria, pero que ya presentan signos claros de maduración pulmonar, el uso de surfactante puede no ser necesario e incluso su beneficio resulta dudoso. Y en bebés con hipoplasia pulmonar severa, como en la secuencia de Potter o algunas hernias diafragmáticas, se ha observado que el surfactante podría no mejorar la condición e incluso podría empeorarla, aunque todavía se necesita más evidencia científica para confirmar esto. Y las precauciones. El surfactante debe administrarse únicamente en unidades de cuidados intensivos neonatales y siempre por profesionales capacitados en el manejo de los recién nacidos prematuros. Es importante saber que no todos los pacientes van a responder a la primera dosis, por lo que si no hay mejoría hay que sospechar de otras causas de dificultad respiratoria como cardiopatías o infecciones. Durante la administración tenemos que monitorear constantemente la oxigenación y la ventilación, ya que un mal ajuste del respirador podría provocar complicaciones como neumotórax, hemorragia pulmonar o incluso el daño cerebral. Y se va a recomendar tomar una radiografía de tórax entre 30 y 60 minutos después de cada dosis para evaluar cómo han respondido los pulmones y ajustar los parámetros del ventilador. En la mayoría de los casos, la mejoría en la oxigenación es rápida, pero otros signos clínicos pueden mejorar de forma más lenta. Y si no hay respuesta, podría deberse a que la causa del problema respiratorio no sea una enfermedad de membrana hialina o que existan factores que estén bloqueando la acción del surfactante. Y otro punto importante es que no se debe aspirar la vía aérea durante la hora posterior a la administración, a menos que haya una obstrucción evidente. Y por último, hasta ahora no se ha asociado el uso de surfactante a un mayor riesgo de infecciones. Sin embargo, no hay suficiente evidencia sobre su seguridad si se usan más de 4 dosis o concentraciones más altas o si se administra después de las 48 horas de vida. Efectos adversos del surfactante. Bueno, entre estos tenemos la bradicardia y la hipotensión que pueden aparecer justo después de la administración del medicamento. También hemos visto desaturación de oxígeno y esto pasa sobre todo cuando se aplica muy rápido o con una técnica incorrecta. Y aunque poco comunes, también pueden ocurrir complicaciones graves como lo son el neumotórax o hemorragia pulmonar, que se ve especialmente en neonatos con enfermedad respiratoria severa
tolera. El uso del surfactante también se ha asociado a otras condiciones típicas del prematuro, como lo son la hemorragia intraventricular, la persistencia del ducto arterioso, retinopatía del prematuro y enterocolitis necrotizante o necrosante, que pueden empeorar tras el tratamiento. También tenemos efectos adversos que se relacionan con la vía de administración, ya que al requerir intubación endotraqueal existe riesgo de lesiones en la vía aérea, fugas de aire, obstrucción de la vía aérea y necesidad de aspiraciones, lo que puede llevar a una hipoxemia o alteraciones en el flujo cerebral. También tenemos otro riesgo importante que son la infección o sepsis, ya que el sistema inmune del recién nacido es inmaduro. Y si se usa en conjunto con oxígeno puede haber toxicidad pulmonar, aumentando el riesgo de displasia broncopulmonar o fibroplasia retrolental. Y al ser de origen animal algunos surfactantes pueden provocar una respuesta inmunitaria adversa, aunque esto es poco frecuente. ¿Qué interacciones tiene el surfactante? El surfactante como tal no tiene interacción con ningún medicamento, pero hay situaciones en las que hay que tener un especial cuidado. Por ejemplo, con fármacos que producen bradicardia, ya que además el surfactante produce una bradicardia transitoria, entonces debemos tener una monitorización continua para evitar efectos adversos. Además, hay que tener un especial cuidado con fármacos como el fexinidazol, el ciritinib o el ciponimod. Bueno, ahora hablaremos sobre la importancia del surfactante en la atención inmediata y neonatal. Bueno, el surfactante cumple un rol esencial en lo que es la atención inmediata y neonatología, especialmente con los recién nacidos que padezcan síndrome de distrés respiratorio. Su administración temprana, ya sea en la sala de reanimación o en la UCI neonatal, mejora significativamente lo que es la oxigenación y reduce complicaciones como lo sería el neumotórax o la displasia broncopulmonar. Desde la perspectiva de la matronería, se asume un rol activo en la preparación de este fármaco, en la selección de la técnica como sería MIST para la administración mínimamente invasiva y en la monitorización del recién nacido antes, durante y después de la administración del fármaco, observando sus signos vitales, en específico la saturación de oxígeno y su respuesta clínica. Además, el actuar de la matrona debe incorporar principios éticos y comunicativos, asegurando una atención humanizada, segura y basada en la evidencia. Esta intervención farmacológica, al ser aplicada en un momento crítico, tiene que tener una acción coordinada, empática y técnicamente precisa por parte del equipo de salud, destacando el rol fundamental de la matrona como una garantía de seguridad y de calidad en la atención neonatal. Voy a hablar sobre la vacuna BCG y sobre el anticuerpo nirsevimab. Tenemos que la vacuna BCG es una vacuna de tipo viva atenuada de Mycobacterium bovis. Esta se utiliza para la prevención de la tuberculosis meningia y también miliar en recién nacidos. En cuanto a la dosis a utilizar, va a ser de 0,05 ml en niños menores de 1 año. Y en niños mayores de 1 año y en adultos se utiliza una dosis de 0,1 ml, ambas son administradas vía intradérmica. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que el recién nacido pese menos de 1500 gramos, que exista una inmunosupresión grave como un VIH sintomático, que haya algún tipo de neoplasia hematológica o que exista algún tipo de infección cutánea en el sitio en que va a ser administrada la vacuna. En cuanto al anticuerpo nirsevimab, tenemos que es un anticuerpo monoclonal recombinante humano que va en contra del factor F del virus sincicial respiratorio. Este anticuerpo se utiliza para la prevención de la infección que este mismo virus puede provocar en recién nacidos y también en niños que son considerados vulnerables, que son aquellos que tienen menos de 24 meses de vida. En cuanto a la dosis a utilizar, va a ser que en niños menores de 5 kilogramos se van a administrar 50 miligramos intramuscular y en aquellos niños que pesen más de 5 kilogramos se van a administrar 100 miligramos intramuscular. Y en cuanto a contraindicaciones, tenemos que exista una hipersensibilidad grave. Bueno, aquí tenemos la bibliografía.
Bueno, aquí tenemos la y muchas gracias por su atención.